Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 7, que es manera de contar, con su lección número 1, manera de contar, con el tema principio del producto. El objetivo, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos por medio de una tabla, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos por medio de un diagrama de árbol. Entonces, en este ejemplo nos dice, se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentra el número de casos donde el número del dado pequeño es menor que 3 y el del grande es un número impar. Vemos ahí que tenemos los dos dados, uno pequeño y el otro grande, en donde nos dice lo siguiente, ¿sí? Que el dado pequeño tienen que ser los números menores que 3. ¿Cuáles son esos números menores que 3? 1 y 2. Sí, entonces en el dado pequeño solamente tenemos dos opciones, 1 y 2. Ahora, en el dado grande nos dice que tienen que ser los números impares. ¿Y cuáles son esos números impares? 1, 3 y 5. Muy bien. Ahora, si tiramos los dados, lo que debemos de saber es cuáles son esas posibilidades que pueden surgir. ¿Qué quiere decir? Que en el dado pequeño pudo haber salido un 1 y en el dado grande pudo haber salido un 5. O pudo haber salido un 2 en el pequeño y un 3 en el grande, y así sucesivamente. Sí, hay diferentes posibilidades. Entonces, por lo tanto, para poder encontrar este resultado, lo que vamos a hacer es utilizar una tabla, en donde esta tabla nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque podemos ver todas las posibles combinaciones que pueden surgir. ¿Debido a qué? Que vamos a colocar las opciones que tiene el dado grande, que son 1, 3 y 5, que son los números impares, y las opciones que tiene el dado pequeño, que son 1 y 2. Y de aquí entonces empezamos a realizar las diferentes parejas, en donde vemos que la primera casilla, que está en blanco, estaría conformada entonces por los valores 1 y 1. El primero estaría hablando entonces del dado pequeño, y el segundo número con respecto al dado grande. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el siguiente sería 1, 3. 1 en el pequeño, 3 en el grande. El otro es 1, 5, 1 en el pequeño, 5 en el grande. Ahora pasamos cuando en el número pequeño o en dado pequeño es un 2. Entonces se forma la pareja 2, 1, 2, 3 y 2, 5. ¿Cuántos casos posibles hay? Los vemos y los contamos, que son 6. Entonces, por lo tanto, decimos que todos los posibles casos van a ser 6. ¿Y cuáles son esos casos? 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 3 y 2, 5. Y ahí podemos ver todas las posibilidades. ¿Por qué colocamos primero el dado pequeño? Porque esa es la información que nos da el ejercicio. Nos dice que primero es con respecto al dado pequeño y después nos dice con respecto al dado grande. O sea que primero se tira el dado pequeño y después tiramos el dado grande. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Se disponen los colores azul, rojo, amarillo, verde para pintar las dos partes de la bandera con dos colores diferentes. ¿De cuántas maneras se puede pintar? Vemos aquí la bandera, que tienen los dos posibles colores, el 1 y el 2. En virtud de esto, lo que vamos a hacer es utilizar una tabla para poder encontrar dichos valores. En virtud de esto, observemos que hemos colocado de manera vertical lo que serían los colores azul, rojo como tal, de manera vertical, y de manera horizontal con respecto a las posiciones 1 y 2 respectivamente. De esta manera vamos a ir encontrando las diferentes combinaciones, pero algo muy importante es que estos colores deben de ser diferentes. No está permitido el mismo color en la combinación. Por lo tanto, la combinación primera que se formaría ahí, que es azul-azul, no está permitida. Pero sí, podemos hablar de azul-rojo, azul-amarillo, azul-verde. Podemos hablar también de rojo-azul. Recordemos que el mismo color no se permite, por lo tanto rojo-rojo no está permitido, pero sí rojo-amarillo, rojo-verde y así sucesivamente las diferentes combinaciones como tal, ¿sí? Observemos ahí. Ahora, de esta manera nosotros observamos que se forman ¿cuántas combinaciones? Se forman en este caso la cantidad de 12 combinaciones. Contamos cada una de ellas y serían 12. Y es por eso que la tabla nos ayuda bastante, ¿sí? Fácilmente nosotros podemos ver cuáles son esas combinaciones y poder encontrar esas maneras. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentra el número de casos donde el número del dado pequeño es un número de 3 y el dado grande es un número impar. Si recuerdan bien, es el mismo ejemplo que hemos desarrollado anteriormente utilizando la tabla, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? En este momento lo vamos a hacer de otra manera, de una forma diferente que utilizando la tabla, sino que lo vamos a ver de la siguiente manera, que sería primero, vamos a colocar los números que podemos obtener al tirar el dado pequeño. Como nos dicen que es un número menor que 3, esas opciones simplemente son dos, que ¿cuáles son? 1 y 2. Esas dos opciones las vamos a colocar de manera vertical, una bajo el otro, dejando un espacio, así como lo podemos ver, y entonces decimos que
las opciones que tenemos en el dado pequeño es 1 y 2. Ahora, veamos qué sucede con el dado grande. ¿Sí? Las opciones con respecto al dado grande. Ahora nos dice que el dado grande son los números impares. ¿Cuáles son los números impares como tal que podemos obtener en el dado grande? 1, 3 y 5. De esta manera venimos y vamos a combinar el 1 con respecto a cada una de las opciones del dado grande. O sea que se formarían las opciones de los diferentes casos correspondientes, que sería el 1 con el 1, o sea se forma el 1, 1. El 1 con el 3, 1, 3. El 1 con el 5, 1, 5. Y esos mismos tres opciones que tenemos en el dado grande para el número 1, también las tenemos para el número 2. O sea que se repiten lo que serían los casos posibles en el dado grande, tanto para el número 1 del dado pequeño como para el número 2 del dado pequeño. Entonces tendríamos las combinaciones 2, 1, 2, 3 y 2, 5. A esta forma o a esta manera, como ramificaciones, como forma de ramitas, se le conoce como el diagrama del árbol. El diagrama del árbol es una manera de contar las combinaciones en forma ordenada. Cada una de las ramas muestra una combinación totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, decimos que tiene 6 maneras de contar con respecto al ejercicio anterior. Veamos el siguiente ejemplo. En los meses de vacaciones, un estudiante puede visitar las ciudades de Danlí, Juticalpa o Comayagua. Para poder ir a visitar esas ciudades, puede viajar en vehículo propio o puede irse en un bus interurbano. Al estar en cualquiera de esas ciudades, puede alojarse en 3 diferentes hoteles, que son los hoteles A, B o C. ¿Cuántas maneras posibles hay para que el estudiante tome sus vacaciones o vaya a hacer sus vacaciones? Muy bien. Entonces, lo primero que nos habla este ejemplo es acerca de las ciudades. Entonces, por lo tanto, lo primero que vamos a colocar serían las ciudades. En donde, ¿qué ciudades tenemos? Danlí, Juticalpa, Comayagua. Entonces, esas 3 ciudades las vamos a colocar de manera vertical. Una bajo la otra, dejando un espacio prudente. Porque recordemos que vamos a utilizar el método del árbol o diagrama de árbol, donde ese diagrama de árbol se hacen ramificaciones, ¿sí? Se hacen derivaciones y por lo tanto hay que ver cómo ordenar eso. Dejar suficiente espacio. Ahora, veamos la siguiente parte. Ya vimos la ciudad. Ahora, ¿qué sigue? Para poder viajar, hay 2 opciones para viajar. Él puede viajar en 2 tipos de transporte, que son vehículo propio o bus interurbano. Entonces puede ir para Danlí, ya sea en vehículo propio o en bus, que esas serían las 2 opciones. O sea, de Danlí se puede ir en bus o se puede ir en automóvil. Ahora, vemos también que vamos a necesitar saber dónde se va a hospedar. Tenemos lo que son 3 hoteles. De la tercera opción, la tercera ramificación es el hotel. En el hotel tenemos 3 hoteles diferentes. Si se va de Danlí en un bus, se puede quedar en 3 hoteles diferentes, que son el hotel A, el hotel B y el hotel C. Y ahí se forman lo que serían las 3 ramificaciones. Pero también si se va en automóvil, se forma, puede ir en hotel A, hotel B o hotel C. Y también se forman las 3 ramificaciones. ¿Sí? Observemos, si se va en bus, puede irse a cualquiera de los 3 hoteles. Pero de igual manera, si se va en automóvil, se puede quedar en los mismos 3 hoteles. Lo mismo sucede si se va a Juticalpa. Se puede ir en bus o en automóvil y de igual forma quedarse en los 3 mismos hoteles. Lo mismo sucede hablando en Comayagua, que se puede ir en los 2 diferentes tipos de transporte y también en cada uno de los casos quedarse en cualquiera de los 3 hoteles. De esta manera nosotros podemos ver cuáles son esos casos correspondientes que se forman, que estos casos van a ser 18 posibles opciones, que sería, por ejemplo, se va a Comayagua, se puede ir en bus y quedarse en el hotel C, o irse a Comayagua en automóvil y quedarse en el hotel B, ¿sí? Y así diferentes posibilidades, y entonces vemos que hay 18 posibles opciones para que se pueda alojar o pueda realizar las diferentes opciones de vacacionar. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.